Dios les bendiga a todos. Estamos hablando de lo que es el mensaje de la serpiente y vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, y es la columna vertebral de lo que estamos hablando, que es lo que es el mensaje de la serpiente. Dice así la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En este video vamos a tocar la última parte, porque lo hemos dividido en 5 partes al mensaje de la serpiente, y esta última parte es conociendo o sabiendo el bien y el mal. Esta es la última parte. Hay mucho para hablar, mucho para desmenuzar, que lo vamos a ir haciendo más en lo que es la vida del esclavo, la vida del religioso, la vida de la persona que ha creído en el evangelio diferente y en una salvación por obra, que lo vamos a ir viendo en otra secuencia, en otra parte, digamos, en otro capítulo. Aparte de esto, que ahora lo estamos terminando, de lo que es el mensaje de la serpiente, el próximo mensaje será la vida del esclavo, la vida del religioso, la vida que apela a las obras para ser salvo, la cual es totalmente imposible. Por eso la salvación no tiene nada que ver con las obras. La única obra que cuenta es la de Jesucristo. Hay una mentira que enseñan los falsos maestros, que ellos dicen que la salvación es por gracia, pero le añaden obras. Le mienten a la gente, le mienten al pueblo. Por eso el Espíritu de Dios trae toda esta palabra para despertar al pueblo de que le están enseñando un evangelio por obras. Entonces, el último capítulo, digamos, la última parte del mensaje de la serpiente, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿no? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es el propósito? Quitarle la gloria a Jesucristo. Y al diablo no le importa que el hombre se lleve gloria, con tal que no se la lleve Jesucristo. Dijimos que el espíritu del diablo es siempre ser como Cristo. Por eso le dijo a Eva: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo van a ser como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Por eso el religioso se cree salvo porque conoce o sabe lo que está bien y lo que está mal. Son fariseos, porque los fariseos eso es lo que ellos sabían el bien y el mal, porque ellos tenían en su poder las escrituras. Entonces, ellos apelan a un modelo. Obviamente Cristo es nuestro modelo, pero no es un modelo esclavizante, sino que es un modelo a seguir las pisadas del Señor. Por eso el apóstol Juan dice que debemos andar como él anduvo en la libertad del Espíritu. Dice que debemos seguir un modelo. Esto lo vamos a ir profundizando más en la próxima parte de lo que es el esclavo. Seguir un modelo. ¿Qué modelo propone el Evangelio diferente? El del Cordero. El Cordero Cristo. Proponen este modelo porque es un modelo esclavizante, digamos, a los gobernantes religiosos. Entonces, el modelo que proponen es Cristo mismo, obviamente, pero como dijimos anteriormente y volvemos a repetir, que no es un modelo esclavizante, sino que es un modelo. Por eso el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí. No dijo sed imitadores de Cristo, él dijo sed imitadores de mí, porque ser como Cristo es querer ser como Dios, como anhelaba el diablo en el principio, ser como Cristo, copiando un modelo. Por eso el diablo es un copiador, digamos, el que copia todo lo que hace Cristo. ¿Por qué? Porque quiere ser como Cristo. Entonces, sus discípulos o sus esclavos tienen este mismo espíritu, de querer ser como Cristo, de querer ser inmaculados, porque esa es la raíz, ser inmaculados, ser sin pecado.
¿Cómo creen ellos que son sin pecado cuando no pecan? Ellos dicen que no pecan, pero la carne peca constantemente. Tienen una gran ceguera, obviamente. Entonces, el modelo que proponen es el Cordero de Dios, que es Cristo, ser manso como un cordero. Vamos a ir a Gálatas, vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Porque ¿en qué se afirman? ¿En qué se afirma el Evangelio diferente? Cuando Jesús vino a Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos quedan frenados en la cruz, no pasan la cruz, porque viven, no tienen fe en la sangre. Al no tener fe en la sangre, la cruz es locura y tropiezo para ellos. Tropiezan con la cruz, no pueden pasar la cruz. ¿Por qué no pueden pasar la cruz? Porque no creen, simplemente no creen. Ellos creen que por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, con su propia sangre, pueden pagar el precio. Por eso hablan mucho de pagar el precio, de vender todas sus posesiones, de despojarse, de ser como Cristo despojado, porque no entienden el Evangelio. El Evangelio es por fe, no es por obras. Entonces en Gálatas, y esto lo vamos a profundizar un poquito más lo que es el esclavo, porque es la columna vertebral, digamos, de lo que es la vida del esclavo, las obras, de querer ser como Cristo, a un modelo esclavizante que no le permite al cristiano ser guiado por el Espíritu. Entonces, ser manso como un cordero, pero lo que proponen ellos, obviamente, el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ser manso como un cordero, ellos lo ponen como ser manso como un esclavo. Ser manso como un esclavo. ¿Quién es manso como un cordero? Solamente Cristo. Pero ellos apelan a la figura esta de Cristo para esclavizar al pueblo y que las personas tienen que ser mansas, como un cordero. Pero detrás de esa palabra cordero está escondida la palabra esclavo, ser manso como un esclavo. Un esclavo es manso, porque el religioso es como un empleado que trabaja para recibir una paga. Así es el religioso, así es el evangelio diferente. Le dice: usted tiene que hacer esto y esto y esto, y como consecuencia y como recompensa tendrá la salvación. Es como un empleado que trabaja su jornada para recibir su salario. Ese es el evangelio diferente. Por eso le imponen obras, porque le dicen que si usted carga la cruz, si usted se niega, si usted hace esto, aquello, diferentes obras, o como malinterpretan las obras preparadas por Dios. Pero esas obras preparadas por Dios no son para salvación, sino que son para recompensa. Pero todo lo que pueden agarrarse se agarra en Santiago 2:24, la fe sin obra es muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digamos eso, que lo que habla Santiago no es una fe salvífica, porque a las personas a las cuales Santiago se dirigía ya eran personas salvadas, así que no necesitaban salvación, sino que necesitaban obras. ¿Obras para qué? Para tener un buen testimonio, no para salvarse, pues ya estaban salvados. Pero eso no lo entiende el evangelio diferente. Impone obras y dice que si usted no cruza la cruz, digamos, pero ellos no lo dicen en un sentido de fe, sino en un sentido de como evidencia de que usted es cristiano y de que usted se va a salvar a través de cargar la cruz. Entonces, ahí está la trampa y lo escondido del evangelio diferente, en llevar la cruz para salvación. Nunca nos tenemos que olvidar que Cristo le habló a su pueblo y Cristo habló bajo la ley. Cuando le habló al joven rico, le dijo: vende todo lo que tiene y harás tesoro en el cielo y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Cumple tus mandamientos, le dijo. Eso es una salvación por obras. ¿Por qué? Porque Cristo estaba hablando a su pueblo y estaba bajo la ley. Cuando Cristo muere y le revela el Evangelio a Pablo, la salvación es solamente por fe.
estaba dando a entender el Señor que nadie podía cumplir con todo, con todos los mandamientos. El Señor profundizó la ley, le dio el verdadero sentido a la ley, y los discípulos mismos dijeron, pero esto es imposible, pero por supuesto. Pero dijo el Señor, para Dios nada es imposible, trayendo a colación su sacrificio, de que gracias al sacrificio, gracias a la sangre de Cristo, el hombre se podía salvar, porque la obra de Cristo se le iba a imputar a todo aquel que creía en su preciosa sangre. Entonces, vamos a ir clarificando. La pregunta que hace el Evangelio diferente es, ¿qué haría Jesús en cada situación? Por eso es un evangelio terrenal, animal y diabólico, como dice en Santiago también 3:15. ¿Por qué? Porque es un evangelio de la tierra. Por eso el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo era un evangelio de arriba, un evangelio celestial. Por eso dice el apóstol Pablo en 2:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que propone, el evangelio diferente, es según hombre. Proponen un modelo, proponen un cordero, pero un cordero que es esclavo. Un cordero manso, y tiene la mansedumbre de un esclavo, tiene la mansedumbre de un empleado. ¿Por qué dijimos lo del empleado? Porque el empleado obedece. El empleado, dentro de sus 8 horas, 10 o 12 horas que está dentro de su trabajo, es manso, por supuesto, porque va a recibir una paga. Pero es manso por obligación y porque le conviene. Eso es lo que propone el Evangelio diferente, ser manso como un cordero, pero detrás está escondida la figura del esclavo, del empleado, que obra para recibir salario. Por eso dice la palabra en Romanos 4:4-5, dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dando a entender el apóstol Pablo allí en Romanos 4:4 que si alguno obra, es como que Dios ya tiene una deuda con esa persona. Y eso es algo totalmente imposible. Y eso es lo que pretende el Evangelio diferente. De que Dios les deba algo a ellos. Dicen, yo obré, yo me porté bien, yo fui manso como un cordero, fui obediente. Así que Dios, pagame lo que me corresponde. Mi salvación, o sea lo que ellos, se les cruce por la mente, porque ellos lo único que quieren es recibir de Dios la paga de su trabajo. Entonces dice en Romano, dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ya es como que Dios les debe. Y ese es el evangelio diferente, dice. Más el que no obra, si no cree. Por eso la salvación es por fe. Es creencia, no es evidencia. Es creer, es fe. Por eso sin fe nadie puede agradar a Dios. Si no cree en aquel que justifica, al impío. El Señor es el que justifica al impío. Y su fe le es contado por justicia. O sea, no, las obras no le son contado por justicia. Las obras no cuentan por justicia, sino que la fe cuenta por justicia. Como dice en Romanos 4:4-5. Entonces, esa mansedumbre que propone el Evangelio diferente es una mansedumbre de un empleado, de un esclavo, que a base de látigo y a base de cambio de un salario es manso, pero eso por obligación, así es el religioso. La pregunta que hace el Evangelio diferente, ¿qué haría Jesús en cada situación? Y por eso decimos que es un Evangelio totalmente terrenal, animal y diabólico, porque eso es lo que propone y lo que le enseña el hombre a los religiosos. No un Cristo de las Escrituras, sino un Cristo conforme a la religión, conforme al modelo que ellos le proponen. ¿Cuál es el modelo que le proponen? El de un cordero manso y humilde para someter al pueblo. Entonces, si una persona dice ¿qué haría Jesús en esta situación? Ya no es guiada por el Espíritu, sino que es guiada por filosofías, huecas sutilezas de humana sabiduría, es guiada por la religión y es guiada por un modelo que le ha propuesto un hombre. Ya no es guiada por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras para que conozcamos al verdadero Jesucristo. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué pasa? La gente no estudia, la gente no lee la palabra, la gente, como dice, bueno, me tengo que someter a los gobernantes de la iglesia, digamos, para ser salvo. Porque les enseñan que la iglesia salva, obviamente. Ellos les enseñan a la gente que no es Jesucristo el que salva es la iglesia. Y tienen que hacer caso a los gobernantes y estar dentro de las cuatro paredes, dentro de ese círculo, de ese pueblo, de esa comunidad. Tienen que estar dentro de esa grey para poder ser salvos. Porque si se revela a las autoridades ya no es manso como un cordero y ya el Espíritu Santo se va. Es algo totalmente falso y totalmente satánico. Es totalmente del diablo oscuro. Por eso es el mensaje de la serpiente. Vas a saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Y dónde lo vas a aprender? En la religión. En la religión vas a aprender lo que está bien y lo que está mal. No en la verdadera iglesia de Cristo, donde hay verdaderos maestros de la palabra del Señor y verdaderos pastores del Señor, llenos del Espíritu Santo y nacidos de nuevo. No estos fraudulentos que les enseñan a la gente un falso Cristo. Un Cristo esclavo. Un Cristo esclavo. Eso es lo que enseñan ellos. Un Cristo esclavo. Y ese es el gran mensaje de la serpiente. Esclavizar al pueblo a las obras. Entonces, ya no lo guía el Espíritu Santo, sino su propia lógica de cómo actuaría Jesús. O sea que es un evangelio tradicional, es un evangelio, es un Jesús histórico, pero no es el verdadero Jesús. Presentan a un Jesús, a un cordero, a un esclavo presentan. Y ellos dicen, usted tiene que ser como este cordero, así, esclavo. Esclavo de los hombres. Y la gente lo cree y la gente obedece y sigue ese modelo, la cual nos salva. El único que salva es Jesucristo y la fe en su preciosa sangre, su muerte y resurrección. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como un manso cordero, o sea, como un esclavo de los hombres. Ya lo dijimos. El falso evangelio cree que el Espíritu desciende si el creyente se porta bien como un manso cordero y no por fe, como dijimos en Gálatas 3.1. Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y acá ellos se quedan clavados acá, digamos, que Cristo fue presentado como crucificado. Y no pueden pasar de ahí. No pueden creer más. Llegan hasta ahí. Hasta la cruz. Y no pueden pasar la cruz porque creen en sus propias obras. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo es la evidencia de que somos hijos de Dios. No son las obras, sino la evidencia es el Espíritu Santo. Es muy, digamos, discutible por los religiosos, ¿no? Es decir, no tenés solo los católicos hacen obras, muchas obras, y sin embargo no tienen el Espíritu Santo. Por más obra que tengas, si no tienes el Espíritu Santo, no sirve. No te sirve porque la evidencia de que somos hijos es la sangre. Cuando uno cree en la sangre, esa es la evidencia. ¿Cómo sabemos que un hijo es verdaderamente hijo de un padre? No porque se vista parecido al padre, sino porque sino por la sangre, se le hace un ADN y por la sangre se ve que es un verdadero hijo de ese padre, ¿no? Y así sucede con los hijos de Dios. La verdadera evidencia es la sangre. Por eso ellos no tienen al Espíritu Santo porque no creen en la sangre, creen en las obras. Al creer en las obras desechan la sangre, pisotean la sangre, prefieren las obras. Un Caín, se habrá derramado esa sangre y Caín habrá pisado esa sangre. La sangre del cordero que sacrificó a Abel como símbolo de lo que había de venir, que es Cristo, ¿no? Ella tenía fe en la sangre de Cristo, ella creía
que por medio de la fe podían ser perdonados los pecados. Entonces, si hacemos una imagen es que Caín también pisoteó esa sangre, la sangre del cordero, y trajo frutos. Por eso el evangelio diferente pisotea la sangre, no le da valor a la sangre, le da valor a los frutos. Y sabemos que un hijo no es hijo si no tiene la sangre. Por más que nosotros somos hijos adoptados por medio de la fe en Jesucristo. Por eso viene el Espíritu Santo, porque creemos en la sangre. Por eso dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Por las obras o por fe? Tan necios sois. Acá el apóstol Pablo dice necios, tontos. Por eso el diablo le ha entenebrecido la mente a las personas, le ha taponado la mente, no entienden. Por más que se le explique una y otra vez el Evangelio, no lo entienden, porque están cegados, porque aún están muertos en delitos y en pecados. Increíble, iglesias enteras que creen este Evangelio diferente y están muertas espiritualmente. Y si se le habla no entienden. Ellos quieren obras y quieren obras. Quieren obrar a toda costa. Y la salvación es por fe. Las obras son consecuencia de la fe, es el amor que le tenemos a Dios y la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a obrar, siempre. Pero es el Espíritu Santo, no el espíritu del hombre o el espíritu del diablo, el espíritu religioso, el espíritu de la serpiente, el espíritu del evangelio diferente. Ese espíritu obviamente lleva a la persona a hacer obra, aunque sabe que no está salva la persona. Es triste, pero es la verdad. Y tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por obrar con fe. Bendito el nombre del Señor. Por eso ellos no tienen el espíritu porque ofrecen obras, fruta, como Caín que era del maligno, como dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, que Caín era del maligno. Dice la palabra en el comentario que en su apunte, dice: el evangelio diferente enseña que el creyente sea como manso como un cordero, un esclavo que no tenga designios ni planes propios. Es otra de las cosas que hace el evangelio esclavizante, es que la persona no tenga planes propios, que no tenga vida, que sea esclava la persona. Entonces la persona tiene una vida de subsistencia, digamos. No vive, sino que tiene una vida de subsistencia tratando de hacer obra y tratando de agradar al clérigo, de agradar a estos falsos pastores, estos falsos líderes, y creyendo que así obtiene su salvación. La salvación es por fe. ¿Para qué le dice que no tenga planes, que no tenga designio, que no estudie la Biblia? Porque una de las cosas que dicen que no va a conocer a Cristo informándose, es todo lo contrario. Usted va a conocer a Cristo informándose a través de las Escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo que no pensemos más allá de lo que está escrito. Cuando ellos dicen, ¿qué haría Jesús en tal situación? Eso es salirse de lo escrito. Eso es religión. Eso es el evangelio diferente. Esa es la doctrina católica. ¿Qué haría Jesús? Eso es catolicismo puro. Eso es totalmente fuera de las Escrituras. Yo, para saber qué haría Cristo, tengo que ir a las Escrituras. Pero ahora tengo el Espíritu Santo y Él es el que me guía toda la verdad. El Espíritu Santo es que nos guía toda la verdad. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha llevado a los profetas de la antigüedad a hacer cosas extrañas, digamos? Cosas raras hacían los profetas para mostrar gráficamente la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios.
Y así el Espíritu Santo a veces hacemos cosas que salen de lo común, digamos, pero es la guía del Espíritu, siempre afirmándonos en las Escrituras. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué el Evangelio diferente quiere que sea como un cordero, como un esclavo? Para que esté débil e indefenso. Entonces, por eso también muchas de las sectas hacen ayunar mucho a las personas, o lo debilitan a la persona, la debilitan mentalmente. Tanto le quitan las escrituras, le quitan los alimentos. Eh, sabemos que el catolicismo cree en no casarse, sus curas, sus falsos sacerdotes, lo cual debilita a la persona, la esclaviza, digamos, la tortura, digamos, porque Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia, y ellos, ante este evangelio diferente, este evangelio satánico, hace que los sacerdotes, falsos sacerdotes, no se casen, etcétera. Así suceden tantas aberraciones y tantas cosas. Por eso el evangelio diferente debilita al pueblo, debilita a la persona, le dice: no, vos tenés que ser manso, si no podés revelarte ante nada, no tenés que informarte de las escrituras. Por eso una de las cosas que le dicen a la persona: usted no va a conocer a Cristo informándose. Es todo lo contrario. Esa es la voluntad del diablo, que usted no se informe, que usted no lea, que usted no entienda, que usted no pida profundidad en la palabra de Dios. Ese es el evangelio diferente, y es el espíritu del diablo, que usted no conozca a Cristo a través de las escrituras. El diablo quiere que usted conozca a Cristo a través de los hombres, no a través de las escrituras. Entonces hacen del cristiano, lo hacen débil, lo hacen indefenso, lo hacen sin fuerzas ni sabiduría. ¿Por qué? Porque en las escrituras hay sabiduría. Por eso el Señor dijo: escudriñar las escrituras. Cuando habla de escudriñar la palabra, la raíz tiene de preguntar. Pregunten a las escrituras: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dirá: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera revelación que nosotros debemos tener, no de los hombres. Porque los hombres, el Señor le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Uno decía Jeremías, otro Elías, otro que Juan el Bautista había resucitado. Pero dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso el hombre le va a contar un Cristo como un Jeremías, un Cristo como un Elías, un Cristo como un Juan el Bautista, un Cristo como un Cordero. Obviamente Cristo es el Cordero, pero un Cordero esclavo, un Cordero esclavo. Pero nosotros no necesitamos que los hombres nos cuenten. Nosotros tenemos las Escrituras y el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Dios levanta hombres, Dios levanta pastores, Dios levanta verdaderos maestros de la palabra, no estos fraudulentos que enseñan al pueblo un evangelio de esclavitud a las obras. Por eso a ellos no les conviene que el pueblo sea libre, porque se les cae todo el negocio, digamos, se les cae toda su religión. ¿Por qué? Porque buscan fama, porque buscan gloria de los hombres, porque buscan que los hombres les escuchen, que los hombres los veneren, que los hombres los respeten. Es lo mismo que querían los fariseos. Buscaban respeto, gloria de los hombres, no de Dios. Entonces, lo vamos a dejar acá para no extenderlo tanto, sino vamos a entrar en... Dice, quieren debilitar al pueblo para que el pueblo no se resista y sea trasquilado como oveja. Por eso la Iglesia Católica en la Edad Medieval empobreció al pueblo, inventando indulgencias, inventando toda clase de aberraciones para quitarle las propiedades al pueblo, el dinero al pueblo, con ese purgatorio que se inventaron y tantas cosas, con las misas gregorianas, con todas las cosas. Gracias a Dios, Dios levantó hombres que se rebelaron a este evangelio satánico, y ahora tenemos la libertad de poder tener las escrituras en nuestras manos. Dice,
La Iglesia Católica esto ha hecho toda su negra y sangrienta historia, y todas las sectas, todas sus hijas, usando el Evangelio diferente para hundir a la humanidad en la más espesa oscuridad. Eso es lo que hace el Evangelio diferente, hundir a las personas en la oscuridad. ¿Cómo lo hacen? Diciéndole que usted tiene que conocer el bien y el mal a través de la religión. Este es un falso evangelio, someter el pueblo a la cruel esclavitud, diciéndoles que tienen que ser mansos corderos como Cristo y ser trasquilados y esclavizados debajo de sus negros pies manchados con sangre de los hijos de Dios. El evangelio diferente le dice al creyente que no tiene derechos y que se debe dejar pisotear por los hombres como si fuera un esclavo. Eso es lo que enseña el evangelio diferente. Que usted tiene que dejarse pisotear, que usted tiene que dejarse gritar, que los hombres lo pisoteen porque usted es un cordero, porque usted es manso, porque usted es humilde, porque usted es bueno, porque usted es buen cristiano. Esto es real esclavitud, real esclavitud. Por eso ellos apelan a la realidad. Las palabras preferidas de ellos es la realidad, lo real. Ese es el evangelio satánico, el evangelio de la esclavitud, las realidades. Pero nosotros no vivimos de las realidades ni de las cosas reales. Nosotros vivimos por fe en Jesucristo. Por eso esto es una real esclavitud, el evangelio diferente. Así que bueno, lo vamos a dejar acá a este video y vamos a continuar y vamos a concluir seguramente en el próximo video.